tardes, nos complace presentar las ponencias al 17º Congreso Internacional y Cuarto Nacional de Historia. Quienes les hablan, el cronista principal, Gregorio Guerrero, y mi persona, Judith Guerrero, licenciada en Educación Integral, actualmente docente de Educación Primaria en la Escuela Rural. Les vamos a presentar una historia social de la cultura de Venezuela y de América del Caribe, como lo es Juan Calixto, un personaje de leyenda del otro lado del río. Este nace hace 255 años, al noreste del municipio Sucre, parroquia Sucre. Hace ya 255 años, específicamente en el siglo 1770 del siglo XVII. Este se fue formando por 4 familias: la familia Medina, la familia Saavedra y la familia Paredes, y el último, Juan Calixto. Este último personaje de la historia fue un hombre de carácter fuerte, con textura alta y de muchos bienes económicos, quien era el cabecilla en esa época, o el que lo seguían por jefe de cacería, por tener bienes económicos y quienes aportaban a la producción en esa época. Ellos llegan a este espacio del otro lado del río, empiezan a descubrir la zona y a construir sus propias casas, el cual lo hacían con materiales que le proveía la naturaleza, como era la tierra, la madera y otros tipos de materiales de la naturaleza. Con esto construían sus casas de caballetes, de barro y de tortas de barro. Así como también cultivaban rubros cortos, como la auyama, el maíz, y también tenían diversos animales de producción, como era el caprino y el ovino. Este otro se dirigía hacia un camino real que fue construido por ellos mismos. El camino real lo dividía hasta las afueras de la sierra de Cabure, San Luis, donde llevaban la producción que ellos mismos proveían de la naturaleza. Así como también con la escasez del agua o del paso del río Mitare hacia el cerro de Cuay, tenían otras conuqueras, las más grandes que existían en esa época, donde producían otros rubros, como la yuca, la auyama, la papa, entre otros rubros cortos, que también lo hacían llevándolo con arrieros de burro o bestias hacia la sierra de Falcón. Estos decidieron construir para su propio beneficio una escuela que la hacían en casona. En esa época las escuelas eran en las casas más grandes que existían en la época, como la de Juan Calixto. Juan Calixto decide crear una casa grande donde allí decidió tener unos niños para que escucharan las primeras letras de la escritura. En ese tiempo la educación la impartía el maestro Pedro Coronado, el cual venía de las sierras de San Luis y más adentro. Así como también construyeron una iglesia o una pequeña capilla en ese entonces. Esa capilla realizaba celebraciones matrimoniales, el cual lo hacía un jefe civil o una persona de la alta sociedad que supiera de leyes o de redactar un escrito, o cualquier persona que supiera de leyes. Así como también adoraban al santo patrono en esa época, San Isidro Labrador, para la sequía o para la lluvia. Como también hacían velorio a la Santa Cruz de Mayo. Al morir Juan Calixto, ya de una persona de 50 y pico de
Riaño, cuando llegó a ese entonces, para la época de 1780, había fallecido. Las familias que quedaron en este terreno deciden emigrar, pasan hacia el Valle Taratara, hacia el Taparito o hacia el Jovito, o el Castejón. En ese entonces eran unos llanitos que tenían esos nombres por las quebradas o las vertientes de los ríos. Sus construcciones lo hacen en ese entonces y se proveían también del agua del río y de la naturaleza, lo cual sembraban y también sacaban el cocuy o la pupuiza. En ese entonces sacaban la pupuiza que la vendían, que la transportaban o hacían trueques. En ese entonces hacían trueques por aquellos alimentos que no producían en ese entonces. Así como también se emparentan con otras familias, los Reyes, los Hernández, los Vergel, los Medina con los Guerreros, los Saavedra, entre otras personas. Y ya, al tener una población más o menos grande, comienzan a decidir el nombre a la comunidad. En ese entonces, a honor a Juan Calixto, decidieron colocar Juncalito. Se fue modificando con el tiempo, hasta que quedó Juncalito. No existe un archivo escrito, tampoco un historial que nos diga en qué época se construyó o se informó ese nombre, ¿verdad? Entre las culturas, entre los personajes más pintorescos de la comunidad, tenemos los primeros pobladores que llegaron aquí a este pueblo Juncalito fueron Catano Hernández, Ismael Reyes, José Vergel, Pablo Vergel. Ellos fueron los primeros productores de caprinos que están aquí en este pueblo Juncalito. Luego ellos decidieron transportar todo eso que hicieron aquí. Y los cultores de esta comunidad, que fueron los cultores vivientes de La Salve, Rosario, de esta comunidad, fueron Macario Guerrero, Pedro Palencia, Máximo Primera, Vicente Guerrero y muchos que ya han fallecido, pero sí vigentes en esta comunidad. Y también otro de los significados que había de las bodegas que se producían aquí antes, para vender los artículos generales que se consumían aquí en la comunidad, era la señora Ramona Saavedra, Nicolás Saavedra, Petra Medina. Entre ellos, una persona que todavía está viviente en esta comunidad, como era la señora Flora Medina, que todavía ella, junto con su hija, era la que vende ahorita una bodega, y eso es un significado para esta comunidad. En la actualidad, Juncalito está conformado por dos sectores, el sector arriba y el sector abajo. Entre el sector abajo tenemos el Buchal, Tierra Negra y La Vega. Estos sectores están comprendidos y están conformados con organizaciones, consejos comunales, CLA, entre otras organizaciones, docentes, enfermeras, policías y otras profesiones, el cual nos hace honor a nuestra comunidad. Más sin embargo, queremos dar al aprecio de esta historia social contada, el cual nos enorgullece presentar para nuestra Venezuela, para nuestros cultores, para nuestras generaciones futuras. Juncalito tiene muchas historias que contar, de aquellos personajes vivientes, de aquellos personajes que se han ido, que dejaron un legado de generación en generación para nuestros siguientes futuros licenciados, futuros bachilleres. Hubieron muchos docentes
aquellos docentes que dejaron una enseñanza, un legado en nuestros estudiantes. Es así que le queremos dar gracias por esta iniciativa o por darnos la participación en este congreso del Congreso del Estado Miranda hacia Venezuela. Un saludo cordialmente. Patria es América.